¿Qué tal, queridos hermanos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Ya estamos hoy a miércoles 29 de enero, ¿eh? Miércoles 29 y estamos en el miércoles tercero de la tercera semana del tiempo ordinario. Así que nos vamos a poner en la presencia del Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les voy a compartir el Evangelio para que lo podamos seguir juntos. El evangelio que corresponde hoy es el de San Marcos, capítulo 4, del 1 al 20. El Señor está con nosotros y con tu espíritu. Les proclamo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús comenzó a enseñar a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca dentro del mar y sentarse en ella. Mientras tanto, la multitud estaba en la orilla. Él les enseñaba muchas cosas por medio de las parábolas, y esto era lo que les enseñaba. Escuchen, el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó al borde del camino, y vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno rocoso, donde no tenía mucha tierra, y brotó enseguida porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol se quemó y por falta de raíz se secó. Perdón. Otra cayó entre las espinas. Estas creyeron, la sofocaron y no dio frutos. Otros granos cayeron en buena tierra y dieron fruto que fueron creciendo y desarrollándose. Y rindieron ya el 30 y el 60 y ya el 100 por uno. Y decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que estaban alrededor de él junto con los 12 les preguntaron por el sentido de las parábolas y Jesús les decía, a ustedes se les ha confiado el misterio del reino de Dios. En cambio, para los de afuera, todo es parábola, a fin de que miren y no vean, oigan y no entiendan, no sea que se conviertan y alcancen el perdón. Jesús le dijo, ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo comprenderán entonces todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los que están al borde del camino son aquellos en quienes se siembra la palabra. Pero apenas la escuchan, viene Satanás y se la lleva, la semilla sembrada en ellos. Igualmente, los que reciben la semilla en terreno rocoso son los que, al escuchar la palabra, la acogen enseguida con alegría, pero no tienen raíces, sino que son inconstantes, y en cuanto sobreviene la tribulación o la persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumben. Hay otros que reciben la semilla entre espinas. Son los que han escuchado la palabra de Dios, pero las preocupaciones del mundo, la seducción de la riqueza y los demás deseos penetran en ellos y ahogan la palabra. Y esta resulta infructuosa. Y los que reciben la semilla en la tierra son los que escuchan la palabra, la aceptan y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ponemos en la presencia del Espíritu Santo, pidiéndole a Él que podamos abrir el corazón siempre, cada vez más y así, recibir este regalo gratuito de parte de Jesús para cada uno de nosotros. Pedir los dones de la valentía, la fortaleza, el discernimiento, la humildad, la sabiduría, y así encarnar esta palabra en medio de nuestra realidad, en medio de nuestra historia, en medio de la historia del mundo. Ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven Padre de los pobres, ven a darnos tus dones. Ven a darnos tu luz.
Se dan cuenta porque les decía que uno no puede hacer una interpretación así de la palabra, como hablábamos el domingo de la palabra, porque el mismo Cristo nos está mostrando que la iglesia acompaña a través de sus ministros, pastores y todos los consagrados y todas las personas que el Señor quiere que sean transmisores de la palabra, justamente para que ellos tengan la apertura en el corazón. Jesús enseña a través de parábolas. ¿Y por qué enseña a través de parábolas? Porque sabe que hay corazones que están muy cerrados. Hay corazones que quizás están ahí con una puerta media abierta, otros corazones la tienen ahí a las dos abiertas, pero siempre con la tensión de pegar el portazo y cerrar. Y por eso hace la comparación de las semillas, ¿no? Y después está aquella persona que abre el corazón totalmente para dejar que la palabra entre, eche raíces y dé frutos al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Eh? Por ello, muchas veces decimos tener fe, por eso decimos, escuchamos la palabra. Todos estos ejemplos que nos pone Jesús, todos escuchan y reciben la palabra de primera mano. Pero cada uno, en cada situación, es como que puso cuatro grupos el Señor en los que nosotros podemos darnos cuenta que tenemos aquellos que están, eh, el sembrador, está en la siembra, siembra la palabra. Los que están al borde del camino son aquellos que se siembra la palabra, pero apenas la escuchan, viene Satanás y la semilla la aparta y todos la dejan fuera del camino, así que ese no da frutos para nada. El del que cae en terreno rocoso, escuchan la palabra, la cogen enseguida con mucha alegría, pero cuando vienen todos los problemas, ahí en ese momento, ¡pum!, se van por la tangente. Después están aquellos que eh, caen entre espinas. Son los que escuchan la palabra, pero las preocupaciones son mucho más fuertes, siempre toda la seducción del mundo, el pecado, la tentación constante, hace que todo eso se olviden inmediatamente y eso no da fruto, es infructuoso, como dice Jesús, pero después están los que caen en tierra fértil, ese que yo les decía que tiene abierto el corazón siempre, dispuesto a pesar de que es pecador, de que es imperfecto, ese grupo de personas, pero que saben que tratan todos los días con la ayuda de Dios de recibir esa palabra para que alimente el corazón y sea, de alguna manera, también alimento para muchos con nuestro ejemplo. Eso es lo que nos pide el Señor. La palabra no es para guardársela para uno solo. Y vuelvo a la interpretación. El tema de la interpretación de la palabra no es decir, yo siento, a mí me dice. No. Recordemos siempre que en el corazón el Espíritu Santo hace eco de esa palabra y se nos va mostrando o revelando, o en alguna palabrita, o en frases, o en preguntas, o cuando terminamos de leer la palabra en la misma vida, de todos los días, de acuerdo al estado de cada uno. Ahí tenemos que estar atentos, por eso hay que pedir el don del discernimiento y de la humildad. Humildad para aceptar lo que la palabra me está diciendo. Y en esa humildad dejar que ese discernimiento y que esa sabiduría penetre en mi corazón, porque en definitiva la palabra es Jesús. Recuerden siempre el Evangelio de Juan y la palabra existía desde siempre. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Eh? El Hijo es la palabra y la luz que nos ilumina. Dejémonos llenar de esa luz que necesitamos todos, porque esta parábola, siempre que a veces la tenemos ahí tan trillada, la vemos tantas veces, siempre hay jugo para sacar. Pero ante todo, a ustedes se les ha confiado el misterio del reino de Dios. En cambio, para los de afuera, todo es en parábola. Sí, porque hay que tratar de hacer, hablando en criollo, un cuento que nos deje una moraleja. Un cuento que nos deje una moraleja. ¿Se acuerdan que los cuentos era siempre para dejarnos un valor de vida, de sociedad, de ser humano, que ahora no se estira para nada? Así que tenemos que ver que en la parábola Jesús va mucho más profundo, porque en la parábola te deja una enseñanza que es para tu vida,
tu vida espiritual, tu vida de todos los días, para que sea ese alimento que no solo te alimente a vos, sino que se multiplique con tu testimonio. Él no te pide que proclames la palabra con la boca, Él te pide que la proclames con tu testimonio, o sea, con tu fe. ¿Eh? Oración, porque la palabra se reza, y acción. Eso es el gran secreto de todo. Queridos hermanos, pidámosle al Señor realmente poder estar siempre, siempre, siempre conectados en sintonía con Cristo, porque Él es la garantía para nosotros. Es esa palabra que siempre nos va a llenar. Escuchemos, desmenucemos la palabra, pongámonos en oración delante de ella, recemos con la palabra, porque de eso se trata la lección divina. Orar, orar con la palabra, siempre, siempre, siempre que puedas hacete ese espacio. Por supuesto que no lo vas a poder hacer todo el día de acuerdo a las obligaciones y ocupaciones y situaciones, pero reservate un espacio del día donde con tranquilidad no te estés preocupando por todas las cosas del mundo, todo aquello que te tiene que llamar, o aquello que solamente escuchás y lo dejás pasar, o si no, aquello que también se prende sobre raíces, pero que no tiene dónde sujetarse, sobre espinas, y esas raíces no dan fruto porque están ahí superficialmente agarradas. Entonces, esa palabra no sirve. Entonces, o empezamos a hacer la doble vida entre la palabra, la vida y mi testimonio que tiene que ser, pero en cambio, si somos tierra firme, si somos un corazón de puertas abiertas siempre, esa palabra va a ser testimonio, va a ser luz para tu vida y luz para tus hermanos. Testimonio para todo el mundo, sin decir una sola palabra. Queridos hermanos, pidamos al Señor que podamos encarnar todos los días un poco con su ayuda esta palabra, que Él nos haga capaces de recibirla, ser receptores realmente y que podamos ser felices en tratar de dar ese testimonio, que persigamos el ser testimonios, discípulos de Cristo, seguidores de Jesús y profetas de la luz. El Señor está con nosotros y con tu espíritu. Dios Todopoderoso y Eterno, te pido que derrames abundantes bendiciones en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una jornada muy bendecida, muy bendecida. Y a pesar de los problemas, siempre está Cristo dándonos la respuesta y el abrazo que necesitamos.